¿Le sirve para verlo en la semana? Con más calma, ¿verdad? Porque pasa el tiempo bien, bien corriendo. Este, vamos, pues vamos a donde nos quedamos y una pequeña recordada. Hablamos de la fuente Q, de los dichos de Jesús, no de los dichos como nosotros decimos, o tenemos así como dichos de broma, los chistes, sino lo que se dijo de él y todo eso, ¿no? Eh, Vimos todo eso, vimos la región de Galilea, vimos los datos históricos y esto es más para refrescarnos, porque después de 10 días como que nada queda en la memoria. Y eso es para refrescarnos. A mí me pasa eso. Y entonces, hasta en el trabajo. Entonces, fuimos viendo lo del desposorio, y vamos a ver vimos la anunciación de Juan, que esta parte no me acuerdo, No, ¿no? no me recuerdo, creo que no. ¿Alguien tiene más fresca memoria que yo? Que no. Bueno, pues empezamos de aquí y nos vamos derechito con la anunciación y luego pues viene la anunciación de Jesús. Pensé que estábamos en la anunciación de, de Jesús, pero no, llevamos avanzaditos. Entonces, ahí, ubicarme aquí. Vimos todo esto. Anunciación de Juan, esa no, o sea, Juan Bautista no, dice que no. ¿Sí? Entonces vamos a empezar ahí, o sea, como todos conocemos a través de los textos bíblicos. Zacarías es un sacerdote de clase de Abías, o sea, de la primera clase de sacerdotes o ronda de sacerdotes. Esto es así como a nivel cristiano sería como a nivel obispo, por decirlo así. Y obviamente pues, es casado con su esposa Isabel, prima hermana de María. Ella es descendiente de la tribu del Aarón, o sea, sacerdotal, de la línea sacerdotal. Entonces ahí coinciden las dos tribus, la leví y la sacerdotal. Por tanto, Juan viene a ser más sacerdotal, o sea, más tajante. Esto es y se acabó. O sea, no hay vueltas con Juan, no hay convivencia con Juan que conozcamos. Muy poco más bien casi nada se le conoce a Juan, al menos estos pasajes, y hasta que es adulto, cuando está bautizando en el río Jordán. Eso es todo lo que sabemos en cuanto a los textos bíblicos. Pero en cuanto a revelaciones privadas, pues generalmente fue un niño y un adolescente vamos a decir, de austeridad, donde vivía frecuentemente en el desierto, en la soledad y en la oración. Y cuando uno nace con esa vocación, pues aunque uno no lo planee ni lo quiera, como que el Espíritu de Dios nos va guiando hasta llegar a ese punto, ¿no? Eh, y así fue con la vida de Juan. Entonces, Zacarías entra al templo, no le tocaba, o sea, así como por orden lógico, no le tocaba a Zacarías dirigir la oración o entrar al Santo Santorum para dirigir la oración y presentar las ofrendas del pueblo, etcétera, etcétera. Y por eso la misa cristiana y católica, pues va a tener mucha similitud con los ritos judíos, porque se extrajeron de ahí, pues las formas y las maneras, ¿no? O sea, como quien dice, somos judíos indirectamente, ¿no? Por decirlo así. Pero el Santo Santorum, pues ese era el lugar más santo, el lugar donde solamente era el sacerdote, se tenía que preparar, obviamente, no nomás así como que se pone la sotana, el alba y se pone a celebrar, no, se tenía que preparar con ayuno, no tenía que tener relaciones sexuales con su esposa por un periodo,
mientras como que se purificaba, por decirlo así, se preparaba, porque el asunto es que iba a ir a la presencia de Dios, donde estaba el santo santorum, el lugar más santo, del lugar donde Dios hacía su presencia. Entonces, si voy a presentarme delante de Dios, quiero ir de lo más puro posible. Entonces, Zacarías entra en el pueblo y a la hora de la tarde del sacrificio, por alguna razón, y cuando Dios determina una cosa, pues así sucede y no le tocaba, pero pues le tocó, ¿no? Entonces entra, hace la oración y, y entonces sube la oración como la fragancia, dice el salmo, como incienso de tu presencia, el alzar mis manos como ofrenda de la tarde. Será la parte de la tarde. Entonces, en esta hora se une la liturgia celestial y la liturgia de la tierra. Es decir, donde es el ofrecimiento de nosotros como humanos y de Dios como tal. Puede ser directamente o puede él enviar pues un enviado, ¿no? Un ángel. Estando ahí en el Santo Santorum, bien, obviamente bien concentrado en lo que estaba, no había interrupciones, no había nada. Entonces, muy cerca a un lado del altar, y a un lado de uno de los candelabros, se le aparece un ángel. O sea, el viejito casi le da un paro cardíaco ahí, en otras palabras, ¿sí? O sea, casi ahí ahí casi se muere, ¿no? Te imaginas, un lugar donde sabe que usted solamente está solo o sola, no hay nadie, está concentrado al 100% en la oración y en la celebración, en la presentación de la ofrenda, y de repente ve un ser humano adentro. Una pregunta, ¿cómo entró? ¿Cómo le hizo el ángel para entrar? Entonces, ¿por qué se presenta a manera de cuerpo? Eso lo vamos a ver cuando vemos la resurrección con más detalle, ¿sí? Se presenta a manera de cuerpo, porque es la manera que lo podemos ver. Si no se presenta en forma de cuerpo humano, pues no lo podemos ver, porque necesitamos de la materia para podernos ver en este mundo, espacio temporal. De lo contrario, pues no nos podríamos ver. Así que ve, se asusta, es un susto de miedo. ¿Qué me va a hacer? O sea, no aparecen ángeles como con las alas, como a veces en los cuentos, en las películas o en los cortometrajes o en cualquier cosa. No tiene alas. Se presenta como un ser humano más. ¿Sí? Se le representan con alas por la habilidad de moverse de un lado a otro. O sea, el lado espiritual en comparación al humano. Entonces aparece ahí, no es un fantasma, está de pie a la derecha del altar, donde está el incienso. Benedicto XVI en su libro La infancia de Jesús lo describe. Era el lado sur del altar, el ángel está entre el altar y el candelabro de 7 brazos. En el lado izquierdo del altar, que da al norte, había una mesa con los panes de la proposición. El sacerdote recibe el mensaje del templo durante la liturgia de la oración. No menciona el lugar ni siquiera en oración que estaba. Sin embargo, se le da la anunciación y dice, tu hijo va a hacer la preparación para el Mesías. Entonces, ¿qué pasó en ese instante o en ese momento? Si recordamos, ahora no los vemos así, los videos los vemos bien, pues bien continuos. Si recordamos, sobre todo que fuimos al cine y venían como pequeños cuadritos, el cine, las cintas, las cintas de la película, venían pequeños cuadritos. Eso es lo que estuvo viendo Zacarías cuando se le presentó la revelación. No solamente se le dice lo que va a ser, cómo va a ser, sino se presenta un tipo de visión con ese tipo de cuadros así a lo largo de la historia y la presentación de la promesa del Mesías y que ya era la hora de cumplirse. Entonces, imagínense si en una visión pudiésemos ver, qué sé yo, nosotros a nuestros tatarabuelos, abuelos, parientes, a qué sé yo, nos caemos estupefactos, claro. Y ver toda la historia de salvación desde Adán
hasta ese momento, pues, y con la iluminación y la fuerza del Espíritu, obviamente el Señor se azotó. O sea, a final de cuentas, o sea, la materia no aguanta, el cuerpo no aguanta, por muy fuerte que sea, ¿sí? A esa fuerza que viene de lo alto. Entonces, se presenta, le dice, como no lo cree, obviamente, oye amigo, pues estás loco, o sea, yo tengo 80 años, mi mujer por la misma edad, y voy a ser papá, y ella va a quedar embarazada de mí. Ahora, si hubieras dicho una de 40 o una de 30, bueno, ahí cambia la cosa, ¿no? Pero a estas alturas de ambos, por eso no cree, ¿sí? Y entonces, bueno, pues, por antes no le fue peor, ¿no? Antes no le dio el ángel una cachetada. A menos eso no nos narra los evangelios, pero yo creo que sí se la dio para que entendiera y comprendiera. Pero bueno, vamos a ser en tipo castigo para que pruebes y veas que sí, este, ah, vas a quedar mudo y le vas a poner Juan. Entonces, se tenía la costumbre que el primer hijo casi siempre se le ponía el nombre del papá o del abuelo, o sea, o de la abuela, de alguien que era parte de la autoridad familiar. Y quizás esas costumbres todavía vamos a decir, llegaron hasta nosotros de una manera u otra, ¿no? Y tenemos a Luis Junior y a Luis Padre, y el Luis Junior le pone también Luis a su hijito, y también es Luis tercero, así como al tipo los reyes. ¿Sí? Entonces, y esa manera, y como que Juan, ¿por qué? No hay nadie con ese nombre, no hay nadie en la familia, en el clan familiar, no hay nadie ah, con ese nombre. Así va a ser, porque así es la voluntad de Dios, simplemente. Entonces, el, el, el evangelista lo que quiere darnos a entender con esta pequeña narración de Zacarías y todo el entorno a Juan Bautista es porque es el predecesor de Jesús. Es el que va a preparar el camino para no la llegada del Mesías, pero sí la revelación pública de Jesús. Y a partir de ahí, como sabemos, en el río Jordán, pues inicia el, el ministerio público de Jesús. Pero es diferente la anunciación de Jesús, totalmente. El cuadro es totalmente diferente. Aunque sí es un cuadro que está en oración. Son dos personajes diferentes, uno un hombre o la otra es mujer. ¿Sí? Así que en el sexto día, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a la ciudad llamada Nazaret. La Virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La Virgen se llamaba María, y entrando le dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por esas palabras y discurría qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien podrás por nombre Jesús. Como vemos, el escenario es totalmente distinto. Un momento litúrgico para Zacarías, para María, ¿no? María es simplemente una oración que hacía antes de, vamos a ir, dice, a acostar o a dormir. Sin embargo, no se nos dice a qué horas, simplemente en el sexto mes. ¿Recuerdan el sexto mes? ¿Lo alcanza a ver aquí? ¿Lo ven aquí? Porque a veces no se transpisa. En el sexto mes, ¿recuerdan? Entonces estamos en el mes de septiembre. La anunciación se da en el mes de septiembre. O sea, perdón, no la anunciación, sino que ya tiene 6 meses de concebido Juan. Entonces, si nos vamos al 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos hablando del mes de marzo, que fue la anunciación de María, o a María o de Jesús. Y le falta todavía 3 meses, o sea que todavía le falta 1, 2, 3, estamos hablando del mes Silvá, que nace Juan, o el mes de junio, prácticamente en el solsticio de verano.
cuando pues sí, el día es más largo, o la presencia del sol es más largo de todo el año. Bueno, a menos de la época de verano, ¿no? Entonces coinciden las fechas, ¿no? Eh, o sea, es el mes de marzo, más o menos, por revelaciones privadas, el 17 de marzo, para mejor ubicación. Y es cuando se da la anunciación. Y entonces, no temas, María, o sea, el escenario es totalmente distinto, el acostumbrado saludo, shalom, la paz esté contigo. ¿Por qué es importante ubicar la fecha? Por, porque de ahí viene vamos a decir, el predecesor de Jesús y dónde estamos ubicados en la historia. Es una fórmula, Benedicto dice en su libro de la infancia, dice que este saludo, el famoso shalom, que se formula como shaire, en griego, shaire, que quiere decir ave o salve, que significa alégrate. Es el primer saludo en griego, en griego. Entonces, estos teólogos e historiadores pues, investigan un poquito más sobre el asunto y Benedicto XVI en su libro En la infancia de Jesús concluye que dice, alégrate hija de Sión con el salmista, perdón, con la profecía de Sofonías, alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel, el Señor tu Dios está en medio de ti, literalmente traducido está en tu seno. O sea, esto es lo que está en medio de ti, pero literalmente está en tu seno. Alégrate, llena de gracia. Es decir, eres digna de recibir y de ser la madre del Mesías. Entonces, chairé, en griego, la conexión entre alegría y gracia. O sea, son dos palabras, alegría, chará y chariz. Es una derivación del chairé. Se forma a partir de la raíz y alegría, gracia van juntas. Alégrate y gracia. Es decir, has encontrado gracia tú porque a parecer a veces nos han explicado, o yo sí lo había entendido, que ella había hecho su esfuerzo, que había un conjunto de niñas o de jovencitas queriendo ser la madre del Mesías y ella había hecho el mejor esfuerzo, sacrificio, oración, etcétera, para ser digna de ello. Y es al revés. Es Dios quien le elige a ella, no ella elige ser como tal. Entonces el Lucas pues le da una descripción un poquito con más detalle. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo se llamará Hijo de Dios. La nube, o sea, aquí es interesante, recuerda, tiene un significado muy de la Torah y también, si lo recordamos ahí aún las apariciones físicas de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, ¿sí? Aparece siempre una nube. La nube es vamos a decir, la presencia y la protección de Dios. ¿Por qué esa nube? ¿Qué quiere decir esa nube uh, um, dentro del ambiente espiritual? Porque ella estaba, momento sagrado, esta de la anunciación y de la encarnación de Jesús, le fue omitido, no lo pudo ver, nunca lo vio Lucifer y todos sus amigos. ¿Sí? Esto para esconder el misterio de la encarnación del el verbo humanizado. Entonces, ¿quién más te va a proteger o te puede proteger? Dios mismo, con su presencia. Entonces, la nube es un signo visible de la presencia de Dios en ti, contigo y en tu casa. Entonces, no es que no vas a sufrir, no es que no va a padecer algunos vaivenes, sino que a pesar de eso, Dios está ahí.
signo de la presencia de Dios. Así que el conjunto de estas palabras, el anuncio, se puede percibir en alusión al misterio trinitario. Dios, el Padre, actúa lo que había prometido, que del trono de David nacería el Mesías, anunciado por el profeta Natán, ¿sí? Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Ya lo estaba, vamos a decir, profetizando desde aquel entonces. Y lo repite el salmista: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es prácticamente la presencia ahí de la Trinidad. Y es donde nuestros hermanos protestantes, por lo general, pues dicen, no, es que la palabra, no sé, ustedes los católicos inventaron la palabra Trinidad. Entonces, ¿crees en el Padre? Sí. ¿Crees en el Hijo? Sí. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí. Entonces, ¿cuántos son? ¿Son 3 o 4? Entonces, Trinidad. Y es que la Biblia, no creo en la Trinidad porque en la Biblia no existe. Bueno, como palabra no va a existir. No la vamos a encontrar. Pero aquí la vemos. Tú eres mi hijo. ¿Quién habla? El Padre. Yo te he engendrado hoy. ¿Quién habla? A través de ese Espíritu Santo. Entonces, en la presencia de la Trinidad ahí presente. ¿Vamos bien o vamos torcidos? Bien. Entonces, la primera reacción, la respuesta de María, vamos a, como para desglosarlo un poquito más y entenderle un poquito más a esto. Primero se queda turbada. O sea, turbada no se quiere decir como Zacarías, miedosa, con duda. No tenía duda María. Tenía una pregunta: ¿cómo va a ser esto? O sea, porque, y es muy, en esa penetración, en ese nivel espiritual que estaba María, y de ahí creció más, obviamente, pues no hay turbación, no hay miedo de la presencia del ángel, porque el ángel se le aparece físicamente a María, no con las alas, sino como un hombre, una persona, vamos, normal. ¿Cómo lo identifica ella que es un ángel? Por los efectos que trae en el alma la presencia de lo que es de Dios. Y lo podemos ver ahorita, ¿no? Cada quien lo experimenta en su oración, eso cuando tenemos esa conexión con Dios. Entonces, eh, al decir eso, se turbó, decir, queda pensativa. ¿Cómo esto? ¿Cómo va a ser esto? ¿Por qué? O sea, no entiendo. Y siempre, a lo largo de la historia, podemos ver que Dios se saca de la manga, por decirlo así, otra opción, y fue la mejor que podría hacerlo, porque recordemos que Lucifer tenía la idea de que iba a venir así bajando de las nubes todopoderoso con el hacha puesta y todo el ejército de ángeles acompañando para poner orden en este mundo y establecer el reino de los cielos, ¿correcto? Entonces Dios, dije, así no es, va a mi manera, a la manera de Dios. ¿Cuál es? Forma sencilla, sin pompa, sin ruido, fuera de, vamos a decir, de los arcos del templo y de algún palacio gubernamental, en una aldea, en un pueblito. ¿Qué pueblito podemos decir hoy, no sé, en California, allá por Mohammed, ¿no? Por decirlo así, ¿sí? Aquí en Utah podemos decir allá por Nephi, por allá, un pueblito de Brigham City, por allá un pueblito que solamente hay una calle y 3 casas, ¿no? Es una comunidad muy pequeña y la comunidad está muy rodeada de como una pequeña montaña que da una parte al precipicio. Entonces, pues muy lejano a lo que Lucifer se imaginaba. Entonces, y esta mujer humilde, humilde no sé que siempre anda con la cabeza abajo, sino dispuesta a lo que Dios diga. Por eso ella no se turba, por eso no se asusta ante la presencia de aparentemente otro ser humano con ella. Entonces, esa es la reflexión. Entonces,
En el segundo, María reflexiona el diálogo consigo misma sobre lo que podría significar el saludo del mensajero de Dios. O sea, ¿qué significa? Prácticamente era: sobre tus hombres va a caer la responsabilidad del Verbo encarnado. De toda la historia de la humanidad, aquí se va a resumir con tu decisión. En latín, tu fiat, ¿sí? Tu sí. Entonces, sí que ella no tiene otra, vamos a decir, trata de comprender. Esa es su interrogación o su pregunta. ¿Cómo esto? ¿Cómo es esto? Pues como una segunda reacción, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, no tengo relaciones sexuales, ni pretendo, ni quiero, ni deseo tener relaciones sexuales. Porque a pesar de que ya eran casados, no eran desposados como tipo comprometidos, ¿no? Ya eran casados, vivían como tal, como matrimonio, etcétera, pero no dormían juntos, cada quien por su lado o en su cuarto, qué sé yo. Y esas costumbres todavía llegaron hasta nuestros días, ¿no? También. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden cuando era el tiempo para elegirle a María un esposo, pues generalmente hay que ubicarnos también en la historia y en la en la geografía. No es que el novio José, en este caso, conquistaba a María y andaban dos, tres más pretendientes y ella se decidía por uno. Era al revés. Las familias se ponían de acuerdo. Pues mire, yo le podría decir a mi papá: mira, me gusta Panchita. Entonces mi papá, yo y todo el ejército vamos para pedir el consentimiento de la familia de Panchita para poder tener un noviazgo y a lo largo plazo, pues el matrimonio, ¿sí? Estableciéndose las reglas. Entonces, eso era el común denominador. Aquí no. Es Dios el que decide y el que elige a cada uno. Entonces, ¿cómo será esto? Yo no pretendo tener relaciones. Y, y cuando se conocieron José y María en el templo, eh, al llegar José para la convocatoria que les ha dicho el sumo sacerdote para ver quién iba a ser, que tenía que ser descendiente de la tribu de David, este, del rey David, mejor dicho, no de la tribu. Entonces, ahí lo conoce y le dice: es que yo no quiero entregar, yo no voy a entregarme un hombre, yo quiero entregarme a Dios. Y por inspiración divina, eh, el sumo sacerdote le dice a María: te vas a casar, te tienes que casar. Cuando se conocen, en su diálogo entre ambos, pues ella le dice: pues yo no pretendo tener relaciones, ¿no? O sea, me caso contigo, sí, porque es voluntad de Dios, o sea, la obediencia a la voluntad de Dios a través del sumo sacerdote, que es el que le revela que es voluntad de Dios que sea casada, o sea, que a la apariencia civil, pues sea casada. Él le dice: no, no quiero, voy a tener relaciones. José le dice: yo tampoco, yo no deseo tampoco, pero los dos estamos aquí por voluntad, no nuestra, sino de Dios. Y claro que había cariño entre ellos, claro que había amor, porque se manifestaba a través del cuidado mutuo, ¿no? Como esposo, como esposa. Entonces, en la segunda, María no duda, no pregunta el por qué, sino el cómo. O sea, que yo voy a ser la madre del Mesías. Amigo, ¿de dónde caíste? Del cielo, ¿no? Sino cómo va a ser. Entonces, ¿cómo será eso que no conozco varón? No voy a tener, no, ni te he tenido, ni voy a tener. Entonces, ahí el ángel le explica que será concebido por obra del Espíritu Santo. El ángel le confirma nomás después de ser recibe en su casa la sombra del Altísimo mediante la llegada del Espíritu Santo, porque para Dios no hay nada imposible. O sea, tú nomás eh, in- este, confía, es todo. Y como ella era siempre, el deseo de ella siempre hacer la voluntad de Dios con la libre libertad, ahora sí, con la libre libertad, vamos a la redundancia,
que tenía como ser humano. O sea, ella tenía que, o sea, también la grandeza de Dios. Se baja a la decisión de una persona. Porque si dice María, no, gracias, mucho problema. Y bueno, va a andar en muchas broncas. A lo mejor así. No pasa nada. La siguiente. Pero ella simplemente, pues, asume lo que es su responsabilidad y dice, hágase en mí según tu palabra. O sea, es una decisión libre, no es una decisión impuesta, pese a que Dios lo puede hacer, pero pide permiso para. Así que, ¿vamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta, duda? Y entonces, en la versión de Mateo, Mateo no da mucha ubicación en el sexto mes, como dice Lucas, ¿no? Entonces, simplemente está desposada María, conforme el derecho judío, entonces, significaba que ya había un vínculo jurídico entre las dos partes. De este modo que María ya podía ser la esposa de José. O sea, al casarse ahí en el templo, al ser elegido que José su varita florece, este, van a Belén y ahí contraen matrimonio, a toda celebración este, judía religiosa de la época, con fiesta de 8 días. ¿Cómo? ¿No que eran pobres? ¿Y que se quedaron pobres después de la fiesta o qué? Simplemente era la costumbre y la solvencia económica de la familia de María, era muy alta, o sea, de Ana y Joaquín. Ahora estaremos diciendo no sé si de un millonario, pero sí de clase alta, económicamente está hablando. José, su familia, no tanto, pero algo parecido. Entonces la fiesta, había que preparar la fiesta, se hizo la fiesta y tras el matrimonio, después de los 8 días de fiesta, no sé por qué duraban tanto las fiestas, si ahora con 5 horas ya no aguantamos, ¿no? No sé cómo duraban tanto tiempo, pero bueno. Entonces, María se va con su mamá, con Joaquín y Ana, a Nazaret. José se queda, mm, no sé si un mes o menos de un mes, a arreglar unos asuntos y después va con, con María a, a vivir. Entonces, María, ya se le puede decir que son esposos, porque en el desposorio era una conforme la ley y otra conforme se pusieran de acuerdo las familias del compromiso matrimonial. Desposada también podría ser, o era la costumbre de que se casaban, ella se iba para su casa paterna y él para su casa paterna. O sea, no había una convivencia inmediata de matrimonio. Ya eran esposos. Después de unos meses o quizás de un año, conforme se pusieron de acuerdo, entonces ya venía la convivencia matrimonial. Eh, entonces, mm, entonces viene esta situación cuando la anunciación es interesante. María no le dice a, a, este, a, a José que el Espíritu Santo ha hecho su obra. ¿Puede haberle creído? Sí, porque no era un burlón, porque el nivel espiritual de José era tan elevado como más que cualquier pecador en la tierra, más que cualquier gran santo que admiremos. Entonces, ¿qué significa justo? Era un hombre justo, nos dice el texto bíblico. En la espiritualidad de la antigua alianza, justos son quienes viven conforme a las indicaciones de la ley, precisamente desde dentro, es decir, desde la voluntad
desde el deseo, desde el espíritu, para hacer la voluntad de Dios que es revelada. Así que la voluntad de Dios no es para él una ley desde fuera que es impuesta. Para el justo es un gozo de haber, vamos a decir, de que Dios se fije en mí, por decirlo así, y yo cumplir su voluntad, no como un yugo, no como una orden, sino como un gozo y una satisfacción de ser el servidor de Dios. Y, y obviamente esa realidad, cuando María, bueno, le es anunciado que, que tiene, que su prima ya tiene 6 meses de embarazo, ella se va a ayudarle, obviamente, en el proceso en la última etapa, y la lleva a José. ¿Por qué? Porque es su esposo. Ahí se quedan más o menos una semana. No pudieron regresarse antes porque hubo una rebelión ahí y mientras Roma o los romanos ponían orden, entonces tardó más o menos una semana acompañando a María en casa de Zacarías. Y después se regresó. Para esa fecha, José no sabía nada del acontecimiento divino, de la encarnación del verbo de Dios. Entonces, no sabía nada, ni María le había revelado. Tendría que haberle dicho, pues eran esposos, simplemente lo dejaba a lo que era la voluntad de Dios, que se fuese revelando poco a poco y que él se fuera preparando poco a poco. Así que eso es lo que significa justo. Entonces, a José siempre se le aparecen sueños, ¿sí? No se les aparece así físicamente como en caso de Zacarías en su momento o de María en la Anunciación, sino el ángel le avisa en sueños. Entonces, María le dice, dará luz y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. O sea, el nombre de Jesús les es revelado a los dos por la autoridad que tienen. ¿Cómo le van a poner? ¿Qué nombre le van a poner? A José y a Jesús. Perdón, y a María. A José, porque representa la autoridad, sí, la autoridad civil o terrenal del Padre. O sea, es el Padre el que, no es que decida tal vez, también se ponen de acuerdo con la esposa, me imagino, pero es el que da como la palabra que dice sí, se le va a poner este nombre. ¿Por qué? Por la autoridad que tiene el hombre en la familia. Y él salvará a su pueblo de sus pecados. Imagínate también la interrogación propia de José, no porque dudaba, sino, no era el qué, yo, papá, de quién, sino cómo, si yo tampoco, aunque estoy casado, he decidido, hemos decidido entre los dos no tener vínculo matrimonial sexual, simplemente vivir como tal, cumpliendo con la ley, cumpliendo como matrimonio, pero menos en esa parte. O sea, ¿cómo va a ser? También la interrogante de José, ¿no? El cómo. Si nos hemos prometido mutuamente amarnos, pero amarnos en el Espíritu, amarnos en Dios. Quizás sea difícil, necesitamos que elevar nuestra vida, digamos, espiritual, ¿no? Entonces, es el mismo ángel que le indica también a María que le ponga al niño el nombre de Jesús, o sea, de Yeshua. Traducido al latín, Jesús. Entonces, es Yahvé el que salva. El mensajero de Dios que habla a José en sueños aclara que consiste
esta salvación. Es decir, es un enviado especial, es el mismo Dios que salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Tenía conocimiento José de las Escrituras? Sí. ¿A qué profundidad? No sé. Quizás como ahorita, ¿no? Aunque estemos cerca de la iglesia, ahí tenemos cierto conocimiento y otros que no. Y otros que de tiro ni para la sombra, ¿no? Entonces, entonces por eso Jesús, nombre griego, ahí, Jesús, pueden ver el tetramatrón, nomás aquí es una M o dos, tetragramatón. Entonces, en el Antiguo Testamento es muy importante porque viene esta parte de lo que es el griego. ¿Se recuerdan cuando vimos la, la Septuaginta, ¿cierto? La versión griega del Nuevo Testamento. Entonces aparece esa palabrita Ian, ya con Zacarías, con Enías, con todos, es decir, Dios es Yahvé. El segundo elemento del nombre de Joshua, que es el nombre propio de Jesús, o en hebreo, es la forma del verbo hebreo en Yasha, que significa entregar, salvar o rescatar. Aquí dentro del ambiente lingüístico, ¿no? Por decirlo así, pero Yehoshua o Yeshua o Jesús, que sí transmite la idea de Dios. Dios salva, rescata a través de su siervo, el Mesías. Entonces tiene una implicación de este tetragrama del yo soy a final de cuenta. ¿Sí? El Yoshua, el prefijo ja, y Yahvé, lo que nosotros conocemos como Yahvé, según la interpretación del Éxodo de 3:14, la etimología del tetragramatón está relacionada al conjunto del verbo de Yahvé, que significa ser, estar, ser, causar o existir. Es decir, yo soy el que soy. Y así dirás, le dijo a Moisés, a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Entonces, todo está entrelazado con lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento. Antes no existía el Antiguo Testamento. Bueno, porque no había tampoco Nuevo, ¿no? Se estaba apenas viviendo, apenas estaba escribiendo, haciéndose la historia viva, viviente, no escrita. Entonces, en el marco, bueno, primeramente, hasta aquí de preguntas, dudas, ¿vamos bien o vamos de lado? Vamos bien. Quizás muchas cosas ya las sabían, más es ir reforzando o hemos ido reforzando lo que ya conocían, decir, ay, como que sí es cierto. Prender la luz. Entonces, pero como Dios se mete en la historia, y una historia a veces curiosa que Él dirige y la dirige muy bien, y se aprovecha de los acontecimientos muy bien, por decirlo así, de cada momento. O sea, nos metemos al dato histórico. Por eso, sí, si queremos, sí es palabra de Dios, no lo dudamos, pero también tenemos que meternos dentro del dato histórico para ver si es cierto. O sea, como cristianos tenemos que interrogarnos. Esto es lo que no se interroga el común protestante. Tenemos que interrogarnos, ¿es cierto que Jesús existió dentro del contexto histórico? ¿Quién dice, quién testifica aparte de los apóstoles y de su entorno familiar? ¿Hay quienes más? O sea, tenemos que interrogarnos porque si no tenemos pruebas, pues van a ser nuestra fe. Es un cuento bonito, pero pues hasta ahí llega. Entonces, recorriendo un poco el dato histórico, o sea, Octavio derrota a sus rivales, después adopta el nombre de César Augusto, que aparece en los textos bíblicos, y hay mucha prosperidad económica, mucha paz intelectual, hay artistas, hay mucho auge económico, político,
territorial de Roma. Entonces, Cayo Octavio Turino, o en latín Gaius Octavius Turinus, fue adoptado por su tío abuelo Julio César en el año 44 a.C. Desde ese instante hasta el año 27 seguía siendo Cayo Octavio Turino, pero a partir del 27 a.C. llega a ser emperador y se pone César Augusto. Recuerden que el calendario, en los 2 meses de enero y febrero, pues lo consideraban muertos, inútiles, pero había que pasarlo porque era invierno. Entonces, para completar bien el calendario, pues él se pone Augustus, le agrega agosto, y Julius, julio y agosto. Ups. Y así nos pasa, así llegan a nosotros como julio y agosto, gracias a César o al emperador. Entonces, este momento de paz, vamos a decir, lo aprovecha muy bien, por decirlo así, Dios para encarnarse, y también para el nacimiento, porque hay prosperidad en todos los aspectos. Entonces, aunque nos hemos adelantado un poco, pero cuando se da este momento tiene que irse a empadronar. Por primera vez hay un gobierno universal que manda a todos, y universal lo que es toda Europa y esa parte de Medio Oriente. Ya no hasta al Asia llegaron, ya no pueden llegar hasta Rusia o China, y tampoco a lo que es India o que siempre o Irán, que son los iraníes, son los persas, ¿sí? No llegan hasta allá, aunque los persas sí llegaron hasta cerca del río Tigris, pero el río siempre les impedía tanto a uno como a otro poder cruzar para conquistarse. Entonces llega en esta paz, en este acontecimiento histórico, la encarnación y el nacimiento de Jesús. Entonces, hay paz, hay orden, y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues necesitamos dinero para seguir creciendo, para seguir desarrollando. Pues vamos a hacer el famoso censo. No era un censo de como lo conocemos ahora, de poblacional, sino un censo de los bienes. Quizás algunos han escuchado ya a Flavio Josefo. Flavio Josefo es un judío que nació como creo que unos 8 o 9 años o menos, me acuerdo, después de la muerte de Jesús. O sea, no lo conoció físicamente. Pero Flavio Josefo escribe la historia del pueblo judío. Lo admiran como tal, como escritor, pero lo odian porque sienten que los traicionó, porque se fue a Roma y allá pudo lograr una posición dentro del gobierno, y no, vamos a decir, no apoyó mucho a los suyos, a los judíos, y por eso lo consideran como hasta cierto punto traidor, ¿no? No lo querían muy bien. Entonces, pero Flavio Josefo, para nuestro caso que nos interesa, él da datos precisos, ¿sí? Si leemos el libro de Flavio Josefo sobre la historia de Israel, pareciera que estamos leyendo la Biblia, así muy paralelo. Es como un mini resumen de la Biblia, por decirlo así, lo que Flavio Josefo escribe como tal. Entonces, el censo tuvo que tener lugar hacia el año 6 antes de Cristo, ¿no? Entonces, que aquí es después de Cristo, es perdón, antes de Cristo, bajo el gobernador Cirino. Cirino había intervenido en Siria también en torno hacia el año 9 antes de Cristo por encargo del emperador. O sea, tenemos que meternos a los datos históricos, si no, no vamos a entender el contexto bíblico. Y había dos tipos de censos. Primero se procedía a registrar la propiedad, los bienes, los inmuebles, pagas, y luego ahí se determinan los impuestos que debería de pagar conforme a la propiedad. Así que la primera etapa tuvo lugar, por tanto, el tiempo del nacimiento de Jesús, según después se provocó
porque después se provocó una insurrección. O sea, ¿cómo le vamos a pagar impuestos al César? Y ahí vino una insurrección, justamente cuando la Sagrada Familia, es enviada a Egipto para poder escapar de Herodes. Entonces, sabemos por diversas fuentes que debía presentarse ahí donde poseyera tierra. O sea, tenía unas propiedades, José, no sé si por compra o pues muy posiblemente por herencia familiar en la ciudad de Belén. Por eso tuvo que ir a pagar los impuestos de sus propiedades, José, allá en Belén. Y porque era muy responsable. Sus hermanos eran medios vagabundos. Creo que para estas fechas su papá ya había muerto. Pero los hermanos de Jesús no eran muy, perdón, de José, no eran muy buenas gentes, por decirlo así, o muy responsables. Al regreso de Egipto, perdón, sí, de Egipto, la familia José quiere ir a Belén a visitar los suyos. Dijo para reclamarles, oye, pues tuvimos una necesidad, mi mujer embarazada y ustedes ni siquiera. Eso es lo que no me cabe a veces en la cabeza. O sea, por muy ruin que seamos como humanos, pero ninguno dar proporcionar. Yo lo entiendo de cualquier persona fuera que nos conocen, vamos a decir, de los hoteles que, que quería rentar la noche para pasar la noche. Yo los entiendo, pues no tenemos espacio, ¿no? Pero de un familiar que no le dieran espacio para poder pasar la noche con su esposa en esas condiciones, pues, pues qué familia, ¿no? Entonces no eran tan buenas gente esa familia. Entonces José quería regresar a Belén, pero con inspiración divina se fueron directamente a, a Nazaret. Porque también Herodes hizo dos limpias, es decir, dos asesinatos, una cuando los reyes magos se le aparecen y venimos a ver el rey de los judíos y todo eso para darle nuestros honores. Y otra, 2 años después, vuelve a hacer otra matanza de niños. Dice, por si acaso quedó uno por ahí. Entonces, por eso, la matanza de niños menores de 2 años. Por eso el hecho de los apóstoles y el evangelio menciona esa parte, más los evangelios, ¿sí? Porque se refiere a la segunda, vamos a decir, tanda de asesinato que hizo de los niños inocentes Herodes, porque calculaba, son 2 años, han pasado, o por si acaso se escapó por ahí, que no lo hayan encontrado, vamos a darle uh, otra limpia a esa zona para asesinar niños. Para ese entonces todavía estaba la Sagrada Familia. Pero también había una revuelta, o sea, cada rato había revueltas, porque trataban de eliminar o quitarse del Imperio Romano. Entonces, todos coinciden, obviamente, que fue en Belén, ¿sí? Todas las fuentes históricas y las fuentes eh, en Belén, pero creció, obviamente, en Nazaret. Por eso le dicen el Nazareno, Jesús el Nazareno. No le dicen Jesús el de Belén, aunque haya nacido ahí, pero es Jesús el Nazareno. Y de hecho, los primeros cristianos les llamaban los nazarenos, es decir, los seguidores del Nazareno, llamado Jesús. No les llamaban cristianos. Ya posteriormente, conforme se fue extendiendo la evangelización, ya época, por los 60, fue que se les empezó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Pero en primera instancia, nazarenos. ¿Estamos bien o vamos mal? ¿Preguntas? Muy bien. El nacimiento de Jesús, pues, tiene un momento histórico muy importante porque se da en medio de la paz, en medio de mucho movimiento. Era la inteligencia de Dios, por algo es Dios, ¿no?
hay mucho ajetreo en el movimiento por el censo y de esa manera la familia, como quien dice, pasan desapercibidos. Es decir, ni el diablo se dio cuenta que la familia estaba por ahí en Belén. Entonces, llega el momento del parto. Es interesante por las revelaciones privadas. Es interesante. José se retira a orar por ahí en un rincón. Claro, quiero describir un poco. Es una cueva, no es un pesebre, no es como un, ¿cómo decir? Como ay, se me fue la onda. Como algo de un quincho, como algo Un establo. Un no, como un establo. establo, claro. Ese. No Era era una cueva entonces. sí, no era un establo como nosotros los conocemos, era una cueva abandonada que solamente era visitada por, o por los delincuentes, ¿sí? Que ya se escondían cuando hacían sus cosas. Entonces, José se retira a hacer oración y María se pone también en oración, prácticamente unos minutos antes del nacimiento de Jesús. De una manera entra éxtasis los dos, tanto María como José, que físicamente no se dieron cuenta cuando nació Jesús, cuando sale del vientre de María. Porque el quien recibe al niño es Miguel Arcángel y Gabriel, físicamente hablando. María está absorta en su éxtasis. Y es tan fina la actitud o el movimiento de Dios para no quitar la virginidad a María, físicamente hablando, que recibe, o sea, el nacimiento de Jesús lo recibe Miguel Arcángel y Gabriel. Reciben al niño, vamos a decir. Después que le llaman a María, como quien dice, la bajan de su éxtasis, la despiertan de su éxtasis y se da cuenta que ya el Salvador está ahí. Ya no está en su vientre, ya está nacido, ya salió del vientre. Y ella va, ¿cómo decir? También a bajar o a despertar de su éxtasis a José. Fue un momento sagrado, un momento divino que difícilmente podemos imaginar, ¿no? Menos a distancia de 2000 años. Pero los arcángeles Miguel y Gabriel, físicamente, tienen al niño en sus manos y se lo entregan a María. Para eso Jesús. ¿Esa revelación de dónde viene, Mario? Hay varias, conozco 3 fuentes y, bueno, 4. Una revelación viene con María Valtorta, otra con Marta María, que esa persona sí la conocí, yo la conocí personalmente. Conozco los escritos, las revelaciones y tengo contacto con las monjas de esa congregación y les pido, le dicen escritos, las revelaciones de Dios que escribía la priora, la monjita, y yo la llegué a ver escribir también, que tuve en mi época de que estuve en el seminario, conviví mucho con ellas, y esa es una fuente. María Bartot es otra, Ana Catarina de Emmerich es una otra fuente, y Sor María de Jesús de Ágreda, ella es beata. Ana Catalina de Emmerich es beata. No sé si María Valtorta está en proceso, pero María Valtorta es muy contemporánea a nosotros, desde 1944, 50, por ahí. Ana Catalina de Emmerich creo que muere allá por el año 1826, allá en la época de Napoleón. Y Sor María de Jesús de Ágreda es por el año 1600 aproximadamente. Este es el libro
que me baso en la ciudad mística de Dios. Sí, no tiene páginas, sino que está dividido como en unos capítulos, como en números, no tiene, sino un número puede ser un párrafo, ¿no? Una descripción. Sí, no tiene número de páginas, pero pues porque que se ve aquí son más de 1000, yo creo, cerca de 1000. Sí. Son dos tomos. Este es uno, el número uno, que es la infancia de Jesús hasta hasta la vida, prácticamente que es joven, muy cerca para iniciar su vida pública. Y el tomo dos, que es que trata ya de la vida pública, de la crucifixión y de la muerte de Jesús y la resurrección y toda la vida, como quien dice, adulta de Jesús. Mario, Sí, otra preguntita. ¿Y la Iglesia entonces católica lo ha aceptado como parte de revelación o cómo es? sí, parte de revelación de esto, de hecho, Sor María de Jesús, es beata como tal. Para ser beata, pues ya se ha hecho escritos, se leen lo que escribieron, lo que dejaron, cómo vivieron también, obviamente las virtudes cristianas y la enseñanza que dejaron. Entonces hay una revisión que coincida precisamente también con el Evangelio, ¿no? Beata, perdón la pregunta. Beata, ¿qué significa exactamente? Ahí son dos etapas para llegar a nombrar, al menos aquí en la tierra. Sabemos que todo el que entra al cielo es santo, ¿sí? Ya no es pecador, es santo. Pero aquí nosotros en la tierra, como la iglesia, tiene sus etapas de admirar a una persona por su entrega, por sus virtudes y por tal, y lo que llamamos santo. Pasa una etapa que le llama siervo de Dios. Y si hay acontecimientos, milagros y todo eso, por intercesión, no es que el santo haga los milagros, ¿sí? Ni María hace los milagros, sino Dios solamente. Entonces, por intercesión entonces, de la etapa de siervo de Dios, se pasa, o la etapa diocesana, que le llaman también, primero la etapa diocesana, siervo de Dios, y luego pasa a lo que es la beata. Hay que comprobar con milagros que por intercesión de ella, este milagro se llevó a cabo como tal, comprobado por la ciencia, es decir, por la medicina, etcétera. Como con el Padre Pío, un ejemplo. Con el padre Pío de Pietrelcina, por ejemplo. Ok, ok. Beatificarlos significa como santificarlos porque se ha seguido un proceso de pruebas, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Y es como un nivel, un segundo nivel antes de llegar al primero, que es el santo. Ah, es antes de ser santo, o sea que ellas todavía son beatas y el Padre Pío ya es santo. Correcto. Ok, gracias. Karina lo dice porque es descendiente del Padre Pío, no directo de una familia. Del Del lado padre, del lado de mi nona Ana, sí, Anina. el Padre Pío de Peltrelcina. Entonces, entonces, en ese momento, pues, histórico, profundo y, y pues ya no sé, no en palabras para describir, ¿no? Por mucho que queremos explicar y nosotros también entender dentro de nuestro raciocinio, lo que se vivió en ese momento, ¿no? Pero imagínate toda la gloria y esplendor. Después de que de que Miguel, bueno, no, al nacimiento, mientras la madre tiene a su hijo en sus brazos, pues José prepara algo para poder acostar al bebé. Y es lo que llamamos el pesebre. Es decir, entre no sé si eran piedras o tipo madera donde comían las vacas y él le acomodó para que fuera un lugar confortable, ¿no? Para poderlo acostar. También es interesante, este, ah, cuando sale el ángel Miguel y Gabriel, Miguel, él es asignado para que vaya a anunciar que el Mesías, el verbo prometido, ya nació. Él va a lo que llamamos el limbo o seno de Abraham, anunciarles todas las personas justas que han
que han muerto con esa esperanza y con ese, vamos a decir, con muriendo en gracia, por decirlo así, y están esperando, no han entrado al cielo, están esperando la entrada, nadie no ha entrado al cielo. Entonces, perdón, Miguel va y les anuncia que ha nacido Jesús, el prometido, es el Verbo encarnado. Y otros se van a anunciar a los pastores. Lo vamos a ver en las próximas semanas. Y vamos a ver lo de la estrella de David, perdón, la estrella de los Reyes Magos y todo eso, ¿no? Entonces, ese es el contexto histórico, espiritual, con lo que se da el nacimiento de Jesús. ¿Cómo se escapó, vamos a decir, Jesús de la matanza de los niños inocentes? No solamente por huir a Egipto, sino porque los miraron, estaban en el tiempo del censo, los miraban bien pobres y refugiados en unas cuevas. Pues no, ni caso les hicieron. Y se fueron los romanos, sin saber que ahí estaba el rey de reyes, ¿no? Entonces, pero así suceden las cosas, ¿no? Ah, así se dan los elementos y estas revelaciones son privadas. No, digo, son privadas no porque son solamente para un grupito, sino es para el que lea, ¿no? Pero les llaman privadas porque no constituyen parte de la revelación cronológica de los evangelios. Esto podemos decir es una expansión de lo que se dice ahí en 2, 3 renglones en el evangelio, una explicación más amplia de todo el acontecer. Entonces, Pero es hermoso y lógico también, ¿no? Porque que sea de mano de los arcángeles, ¿no es cierto? Le da el tono sagrado que uno espera para el nacimiento del Mesías, ¿no es cierto? correcto. Sí, o sea, prácticamente el cielo bajó a la tierra en ese lugar, ¿no? O sea, muchos ángeles los miraban, tanto José como María, o sea, físicamente, y eso lo vamos a ver cuando veamos la resurrección, porque toman un cuerpo para poder verse, de lo contrario, pues, no se pueden ver, pueden andar aquí ángeles alrededor de nosotros, pero pues no los vemos. Y si se nos aparecen, tal vez nos pegan un buen susto que hasta cabello me sale, yo creo. Entonces, eh, um, pero no. Y luego, así es como acontecen las cosas de Dios, ¿no? Impredecibles, su plan específico, o sea, ¿por qué tiene que tener un padre? O sea, ¿por qué Jesús no tuvo padre biológico y solamente madre biológica? Y aquí se tumban todas las teorías que hay por ahí, que su mujer era María Magdalena, que tenía amoríos con María Magdalena, etcétera, etcétera. Jesús no podría ser padre porque es hijo. No puede ser padre ni en el cielo ni en la tierra porque es hijo. Porque si hubiera sido padre, hubiera tenido que tener una esposa. Y una esposa constituiría un matrimonio. Entonces no podría casarse porque ese no era su trabajo, no era su misión. Y no ha habido, no creo que haya habido hasta ahorita un loco decir, yo soy descendiente de Jesús y tu paleta también de que la quieres, ¿no? Entonces, ¿por qué no podría ser padre? ¿Y por qué, en este caso, José? Porque tenía que estar dentro del ambiente familiar, el embarazo y el nacimiento de un bebé. O sea, imagínense en el contexto,
social en que se hubiera dado el embarazo de María, en que se dio, fuera sin José, la apedreaban, ¿sí? La hubieran matado, lo hubieran enjuiciado. Tal vez sí, Dios la hubiera salvado y todo eso, ¿no? Pero también para protegerla, ¿no? Y para protegerla y para proteger el misterio de la encarnación y de la salvación y del nacimiento de Jesús ante la soberbia de Satanás. O sea, él no vio ni se entendió ni se enteró ni cómo llegó este Jesús de Nazaret, sino que después se dio cuenta que él era y iba a decir, pues, ¿por dónde llegó y cómo llegó? O sea, nosotros pensábamos que venía con gloria y esplendor y aventando truenos y rayos, así, tipo así como la Odisea griega, ¿no? Así, el Zeus y todo eso, ¿no? Pero no, forma sencilla, encubierta, y por eso tenía que constituirse una familia, o sea, nacer dentro de una familia para proteger este misterio de la encarnación y este misterio de la salvación. Y por eso Jesús no podía ser casado con María, por ejemplo. Le adjudican muchos ahí con María Magdalena, que era su mujer y que no sé qué, que era lógico. Pero no era su misión, no era su trabajo, no era para ir eso. Si a nosotros nos dicen, oiga, usted póngase a arreglar aquí el ventilador, no es que no sea mi trabajo, sino no sé, porque no sé ni más que abrir la caja, ¿no? Entonces no era su trabajo, no era su función. Ahí cae la teoría toda esa de que María Magdalena era la mujer de Jesús o tenían sus quereres, ¿no? ¿Dudas y deudas? Tengo una pregunta yo. Respecto a los magos, ¿de dónde habrán sacado que son reyes? Ajá, eso aguánteme. La próxima, tal vez alcancemos a llegar a la próxima semana ahí. Gracias. Sí. Se le dicen magos, pero eran como astrólogos, ¿no es cierto? Como que seguían el movimiento de los astros hasta la, me parece, pero no sé de dónde le sacaron reyes, yo también digo reyes. No, sí. Los reyes, aguánteme de aquí cuando lleguemos ahí. Eran, Buena astro- pregunta, Luis. Buena eran, pregunta. as- eran astrónomos, no astrólogos. Astrónomos, perdón, astrónomos, sí, sí. Y yo no sé por qué le han puesto reyes magos, que en realidad no eran reyes. Exacto, sí, yo tampoco entiendo eso. Pues a ver si lo podemos entender cuando lleguemos ahí. Good. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué querés decir con eso, Mario? ¿Que eran reyes de alguna manera? Nos dejas ahora con la duda. Y porque llevaban riqueza, decían que le llevaban oro y todo eso, y por eso, me imagino yo, ¿no? Este, por Bueno, la pero riqueza, pero eso era algo metafórico, a lo mejor simbólico, de una forma de decir riqueza, pero bueno, lo que nosotros vemos, o lo que yo sé, es que le llevaban mucha riqueza, oro, incienso, eh, y, y no me acuerdo qué otra cosa era. bueno, pero la Sí, mirra, la la mirra, mirra, eso, la mirra. la mirra Ajá. y el incienso creo que no son cosas valiosas. En ese caso, en Pero el era para el estado precario que estaba, era lo que me parece a mí. oh, ok, y vamos a tener que esperar a Mario. Digo yo, no sé. Está bien, estamos todos suponiendo. Sí. ¿Y por qué el 5 de enero? ¿Y por qué hay que ponerle el pastito, los zapatitos y todo? O sea que de un montón de cosas. O sea, la primera representación de nacimiento de Jesús físico la hace San Francisco de Asís, con animales como tal y todo eso. De ahí piensan hacer lo que llamamos el nacimiento, el pesebre y todo eso. Y es interesante también, o sea, como es un momento frío, o sea, ya prácticamente es invierno, todavía es frío, ya está entrando el invierno,
pero sigue siendo frío. Los animales entran, como nos los narran los evangelios, para darle calor al ambiente. Claro, reconocen como criaturas a su rey y señor, pero también entran para darle calor al ambiente. Es cierto eso, qué increíble, ¿no? Porque cuando hay más tumulto, no es tan frío el lugar. Exacto. Y semejantes animales, pues, imagínense entrar un animal y ni María tenerle miedo, ni el animal asustarse, porque había algo Bueno, más. la naturaleza lo reconoce, ¿no? Exacto. A veces ellos tienen más sensibilidad que los mismos seres humanos que lo traicionaron, ¿no es cierto? Exacto. ¿Estamos bien entonces? ¿Quedamos bien con esta clase? Y sí, pero ahora quedamos intrigados, tenemos que mover después a ver qué es lo que plantea Luis acá, porque queremos saber. Vamos a tener que dejar tarea también a Luis para que tenga en la semana, para cuando lleguemos ahí al Yo momento. investigo, no hay problema, yo investigo. Los Reyes Magos, los Reyes Magos como tal. Tengo los libros de María Valtorta, pero yo no sé si son aprobados por la iglesia como tal. Nihil obstat. ¿No tiene ahí el imprimatur? Lo voy a ver, pero sí tengo los libros, todos. Mm. Eh, a ver, si tienen el imprimatur, es decir que el obispo local fue aprobado y con eso es suficiente. A veces el proceso está reciente, vamos a decir, se escribieron entre 1940, 40 y 1950 más o menos. Vamos a decir 50, hace 70 años. ¿Y con que lo apruebe un obispo es suficiente? Mm. No, yo pensaba que lo tenía que ver la iglesia aprobado por, qué sé yo, no sé, los cardenales, por un, qué sé yo, pensaba, no pensaba que era un obispo. Sí, porque para llegar hasta el Papa, pues es el proceso de santidad, ¿no? Es declarado santo. Pero en el proceso, en el camino, van aprobándose, vamos a decir, los escritos, lo que dijo, lo que expresó, lo que escribió, eh, cómo vivió las investigaciones. Hay un proceso, un trabajo profundo, ¿no? Proceso. Ujú. Y también hay la contraparte, es decir, lo que llaman o sea, cuando inicia el proceso, llaman el abogado, así le llaman, el abogado del diablo. Es el que va a buscar los peros a cualquier escrito, a cualquier cosa que encuentren de esa persona, buscando la forma o la manera para que no se apruebe. Pero quien afirma, eso es así como en las cortes, ¿no? Cada quien lleva sus argumentos para convencer al juez de que esto es cierto. Es el mismo proceso, no más que acá en la iglesia, manera popular, le llaman el abogado del diablo. Sí, pero eso se hace entonces a nivel local. Mm. El obispo es el que determina. Pero después, ¿quién autoriza? Pues más allá del obispo están otros mayores que él, ¿no? Él manda a hacer una investigación y asigna a un grupo a un grupo de personas la investigación, ¿sí? Entonces ya, Ya después no necesita la aprobación de más arriba. no, porque ya con eso puede imprimir en cualquier parte del mundo, porque por eso le dice, tiene el imprimatur, es decir, la autorización del obispo. Okay. Sin embargo, estas revelaciones, o sea, no obligan de creer, ¿no? O sea, puede creer o no la persona. Sin embargo, pues como ahora lo que estaba diciendo de nuestra Madre Santísima, de la manera como ha nacido nuestro Señor, bueno, es hermoso. Y es bien triste que de verdad
pues no se crea. Estuve una vez en un congreso, bastante gente, miles de personas, y la persona que estaba exponiendo, y dijo, ¿y eso que dicen de que la Virgen, que el Señor nació así, o sea, de esa manera? O sea, tiró todo eso, que yo decía, "Ay, casi me salgo, ¿no? Digo, porque si nuestra Madre Santísima, Dios cuidó de su virginidad y creemos, como la Iglesia nos enseña, que es virgen antes, durante, después del parto, tuvo que ser de esta manera. Entonces era muy ilógico lo que ese señor decía, ¿no? O sea, um, era pues un grande predicador y tirando todo esto a la borda. Tirando la borda los dogmas de fe, ¿no? O sea, Exacto, o sea, exacto, el dogma de fe, porque entonces, si el Señor nace de la misma manera natural como nosotros hemos nacido, entonces ya la Virgen no es virgen. ese era No tenía ver. ese era su argumento. No, él decía que no, él no hizo, no, él dijo que no era, que no había nacido de esta manera, como salido nada más del vientre, como ese rayo de luz que sale y ya está, ¿no? Sino nació como todos nacen, o sea, como todos. No, bueno, sinceramente yo no lo creo de que nació como todos, sino de esta manera como eh, um, nuestro Señor lo revela a estos a personas, o sea, en estas revelaciones particulares. ¿Sí? Y no, Sí. no tenemos que creerlo. O sea, alguien decir, este libro no es cierto, está diciendo puras mentiras, yo no creo. No estás obligado. No es obligado, pero es cuestión de fe, ¿no? O sea, No te Pero vas a- esa persona que dijo eso, Cristina, era una persona, no era una persona católica. por supuesto que lo era, por eso más sorprendida me quedé. Oh, ok, ok. Sí, estábamos en un congreso muy grande de catequistas, de la mayoría. Era Y como que estaba negando la virginidad de María cuando la Iglesia Católica sostiene que siguió virgen aún después de la concepción. sí, de hecho, no dijo que no es, pero, o sea, como no era creíble para él, era como, bueno, Jesús nació como todos nacemos, o sea, así, tal cual. Y yo digo, pues no, porque Él es Dios y para mantener este dogma de fe tuvo que ser de una manera, su nacimiento de una manera muy especial. ¿Cómo? No sé, pero tuvo que haber sido. Y ya había escuchado algo al respecto de lo que estaba diciendo ahorita señor Mario, pero no de esta manera tan explicadito, ¿verdad? Muy interesante. Por eso es que Yo también tenía mucha duda respecto al nacimiento de Jesús, ¿no? No duda, sino yo me imaginaba algo así, decía, ¿cómo nació Jesús? Me imagino, ¿no? Una luz ahí, todo bonito, el ambiente con luz, ángeles y cosas, pero ¿cómo fue el momento? Entonces en mi mente era, ¿será que de repente estaba ahí, nació y estaba? Y me hacía ciertas preguntas, pero bueno, de esta manera como lo ha expuesto aquí Mario, pues yo le encuentro lógica. Yo le encuentro lógica de que los ángeles, pues, fueron los que de alguna manera pusieron el niño ahí y luego María, pues, la Virgen María lo ve y ella le avisa a San José y San José empieza a preparar un lugarcito porque ya nació el rey. Y yo le encuentro lógica porque en mí estaba como vagando esa idea. ¿Fue puesto el niño ahí nada más con ángeles o con...? O sea, sí nace, ¿no? Entonces, O sea, sí se encarna, sí está en el vientre, sí crece en el Claro, vientre, sí toma la sí. carne de María, es precisamente la naturaleza humana, sí está en el vientre, pero a la manera de cómo nace. Si De cómo pensamos, nace, exacto. Ujú. y claro. una de las cosas de analizar muy importantes son que cuando empezaron a nivel ahora, ¿no? Yo le preguntaría a esa persona ahora, decirle, ¿hace cuánto que en su familia el padre asiste en el parto a la esposa? Eso no existía, no existía. Era la partera, o sea, y más para un nacimiento tan celestial, obviamente que había ángeles, arcángeles, estaba todo así, o sea, habría que decirle a esa persona, decirle, así,
no me digas que tu tatarabuelo asistió a la abuela en el parto. Ujú. Me parece, ¿no? Es bien lógico. ¿Qué le va a hacer? Sí, Buena pregunta. exactamente, no esperaban Si afuera, lo ¿no? volvés a ver, Cristina, si lo volvés a ver, pregúntale, ¿su tatarabuelo asistió a su abuela en el parto? No, no, estaba la partera. Ah, bueno, ¿por qué no me cerraba esto? Yo se lo haría, Cristina, yo se lo hago. O le manda el video a ver. La cámara oculta acá, ¿eh? La cámara oculta. Ok, sí, sí. Bueno, no sé si le veré otra vez, pero ese momento, la verdad, yo casi me paro y me salgo, ¿no? La verdad me molestó mucho, sinceramente. Ujú. Y sí, pues, se hubiera parado y una manera de actitud de rebelión. Por De eso a mí no, desacuerdo, ¿verdad? De desacuerdo. No ya, estoy de no, acuerdo. rebelión, por eso a mí no me invitan a congresos porque no digo lo que ellos quieren que diga. Pero bueno. Algo más. Ya el resto de magos y de esto y del otro, pues con calma y sin muchas ansias. Ay, qué bueno, Mario, que tengas esa sensibilidad hacia lo materno y hacia la mujer y esa reverencia, ¿no? Porque no muchos hombres, a veces hay mucho machismo dentro de, no importa si es dentro de la iglesia, hay en todos lados y reconocer las dotes de María hay que ser muy hombre para reconocer eso, ¿no? Creo que a veces muchas personas viven en una burbuja mental y paleolítica, ¿no? Pero reconocer una mujer como madre del Salvador y darle el lugar que se merece, eh, me parece muy positivo de tu parte, Mario, me gusta. ¿No? Gracias. Como lo que decía de Zacarías, cómo le fue revelado todo, o sea, cómo le pasó como esa pantalla ahora sí que la historia de la salvación o esta manera de cómo viene nuestra salvación en Jesucristo. Entonces, con la Virgen María también fue de esta manera, porque muchos dicen que ella no sabía nada, que ni siquiera sabía que era el Hijo de Dios. O sea, ¿cómo no? Si fue primeramente anunciado. Y segundo, ¿cómo no iba a saber todo esto, sufrimiento y todo lo que iba a pasarnos? En la escritura, bueno, estamos donde Simeón le dice, una espada atravesará tu corazón. Pero si a Zacarías se le ha revelado y a la Virgen María, supongo que también. Precisamente el ángel Gabriel le explica a María, en el momento de la anunciación, este, toda la historia de salvación, todas las escrituras y todas las profecías relacionadas a ella. Anuncio lo tiene, claro, ella tiene el anuncio, o sea, no necesitó una visión, sino aceptó el compromiso de madre para la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Sí, pero también el ángel le explica, porque es, ¿cómo va a ser esto? Ujú. Tiene que haber algo racional para que ella también entienda en su mente qué es lo que va a pasar. Entonces, este no es nada nuevo, no es de ahorita, sino ya viene a través de los siglos y a través de las profecías que han hablado de ti. ¿Sí? Entonces, que María no sabía nada. María era una estudiosa de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Generalmente se le adjudica al hombre que sí es el estudioso no. María vivió en el templo por entró a los, creo que los Como tres 12 años, años. entró a los 3 años y salió a los 14, casi 13, 14 años. Creo que a los 13 años salió. Por más o menos unos 10 años vivió en el templo. Eran instruidas, ayudaban a los servicios y todo eso, ¿no? Pero también eran instruidas. O sea, tenía conocimiento de razón y causa de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo les iba a enseñar a esos niños, que era Juan, Jesús mismo, a todos los demás primos? María les enseñaba. No había escuelitas catequistas, no iban al templo para que se catequizaran,
La catequesis estaba en la casa. O sea, los padres de familia eran los que catequizaban y obviamente en las sinagogas y en el templo. ¿Cuántos años tenía María cuando nació Jesucristo? 20. 15, 15. 15. ¿Y vos dijiste que cuánto tiempo sirvió en el templo? aproximadamente 10 años. De los 5 años. Pero de tan chiquitas, ¿cómo es eso? Sí, iban chiquitas. Y Eran sí, como, consagradas y los llevaban al templo, ¿verdad? De ahí los dejaban. claro, O como nosotros en la escuela religiosa. no, porque eran consagradas ya al templo. Ah, No es por ok. un colegio religioso, es Claro, no es lo porque ya mismo, eran no. consagradas, ok. Sí, Consagrada. Wow, tan chica, ¿no? bien. Ujú. Eran internas, ¿no? Ajá, claro. Y Y ella desde 3 años, Pupilas. lo leí de Ana Catalina de Emmerich, de que ella sacrificó de no comer ciertos alimentos. No sé si se recuerda, creo que uno de esos era la miel o algo así. Desde los 3 años. Y su mamá le decía que no hiciera esta promesa, o sea, por lo pequeña que era, pero ella quiso hacer, o sea, desde pequeña mortificada. ujú, Como ayunos. con ayuno y todo eso. Entonces, sí se le reveló a ella toda la historia, se le explicó la historia de salvación y por eso que tenía pleno conocimiento de causa. O sea, no es de que de repente apareció Gabriel, hey, tú eres la elegida, tú eres madre de Dios, ¿quieres ser madre de Dios? Claro, no, no, tampoco. No, pues tampoco no es una jugarrera, ¿no? No es así como que, sino que ahí les va pasando el tren a alguien. Entonces, sino un proceso para explicarle. Ella no, como decía, el cómo va a suceder. ¿Cómo esto? No, mira, empieza desde allá la promesa con Adán y Eva, sigue por los patriarcas, sigue por los profetas, y tú eras la mencionada a lo largo de de estas profecías, de estos escritos. Entonces, se le explicó y con pleno conocimiento de causa y de ciencia, pues ella dice, sí, acepto, hágase la voluntad de mí. Tal cual que, o sea, no sé, yo sé que a veces hay católicos que dicen, no, pues que María, no, pues ahí como que sí era pobre, pero como que no sabía ni qué onda, ¿no? No, tenía todo los conocimientos de razón y causa de todo. Con el tiempo, una vez creciendo Jesús como humano, este, Jesús le fue enseñando todo, hasta los sacramentos, cómo iban a ser. ¿Quién sostenía a la primera iglesia, a la iglesia primitiva? ¿Quién les daba fuerza a esos hombres hasta cierto punto cobardes? Porque también la persecución estaba dura, ¿no? ¿Quién les daba valor? ¿Quién les dio los detalles de la anunciación, del nacimiento, de Belén? Pues María. ¿Quién les alentaba como tal para seguir adelante en la obra de acrecentar el reino de Dios? Pues María. Sí, Pedro acudía a ella, todos los apóstoles acudían a ella. Desconozco si Pablo tuvo una relación con ella, así muy así de estrecha, a comparación de los demás, porque Pablo es tardío, ¿no? Pablo es tardío, ya no es que nace junto con el proceso de la predicación de Jesús y elegido a los apóstoles. Él es tardío. ¿Quiere decir algo, Cristina? No, no, nada más estaba escuchando. Ah, Perdón. entonces, Que entonces, hable, que hable. Ujú. entonces, eh, desconozco, pero me imagino que sí, ¿no? O sea, Pablo es intelectual, preparado. Sí, creo que se los he dicho anteriormente. Este, mm, sigo a un argentino judío, pero vive en Barcelona, en España. Y él dice, si a Pablo ahorita le diéramos títulos académicos, tendría unas 7 maestrías y unos 4 doctorados. Así era la capacidad intelectual de este amigo. Por algo lo eligió Dios para ser
pues un mensajero acérrimo, ¿no? Y por algo se metía también entre los griegos para discutir entre los filósofos y los sabios. A veces salía ahí arrastrando la cobija porque los argumentos no le entraban a, a los filósofos griegos, en el Partenón griego, todos esos lugares, pero regresaba con mejores argumentos, Pablo, y ella ayudó a que se convirtieran a muchas personas, muchos sabios de griegos, de paganos de la época. Entonces, bueno, les voy a adelantar un poquito. A Pablo le debe su conversión a la Virgen María. Punto, sí. Ya lo veremos más adelante, pero no quiero adelantar, ¿no? Entonces, pero la conversión de Pablo se debe a la intercesión de María. Aunque no era allegado a ella, aunque no se parecía como que estaba tanto en contacto con ella. Quizás no, sí, no tenemos conocimiento de eso, que no tenía mucho contacto, vamos en más familiaridad, porque Pablo es ya tardío, ya por los 50 aproximadamente, que llega su conversión, y no es como el resto de Pablo, Pedro, Mateo, Juan, Santiago y todos los demás apóstoles que convivieron con María pues, desde el nacimiento de la iglesia, ¿no? Con la convivencia con Jesús y el proceso de la crucifixión, ascensión y todo eso, y el nacimiento de los primeros, de la iglesia primitiva. Pero fue su oración por Pablo como oraba porque sí le conocía por ser perseguidor de la iglesia, ¿no? Para su conversión. Sí, ella tenía conocimiento. Entonces, la importancia de orar por los que persiguen a la iglesia, no aquellos que causan el mal para su conversión. ¿Ya? No sabemos cuándo va a surgir efecto la oración, o sea, queremos verlo, ¿no? El efecto, pero pues a Dios le tocará. Porque, pues, San Pablo, o el Pablo entonces, o Saulo, como perseguidor era conocido por los cristianos ya. Fue testigo de la muerte de Esteban, San Esteban, y pues después, como sabemos, era temido entre la comunidad. Entonces creo que esta es la razón por la que la Virgen María, o sea, no es que Pablo conoce a la Virgen, pero la Virgen sí conoce a Pablo. ¿Ya? Y ora por él. Uh-huh. Entonces, sí, y Dios lo escoge porque es un intelectual de primera, ¿no? Tuvo mucha ingenuidad para cuando dicen, no, yo soy mal para aprenderme los textos bíblicos, o sea, las citas bíblicas. Pero cuando dice, ya todos son, ya judíos, paganos, todos son iguales en Cristo. O sea, lo que miraba Pablo, o el ingenio de Pablo, eran las sinagogas, predicaban las sinagogas. En principio no había mucha separación entre la nueva iglesia, por decirlo así, y la tradición judía, porque Pablo predicaba en la iglesia, en la sinagoga. En la sinagoga, como estaba dividido, era en la primera fila o en las primeras secciones estaban los judíos nativos. Ahí se sentaban. No se podía sentar nadie más. Estaba quizás por lo que llamamos ahora el púlpito, inmediatamente los judíos nativos. En la segunda sección se ponían o se tenían que sentar los judíos, vamos a decir, medios judíos de nacimiento, es decir, que eran de mamá pagana, papá judío, o de mamá judía, papá pagano. En la tercera sección, o en la última, eran todos aquellos que coincidían, que les gustaba el movimiento judío, pero no se circuncidaban. Los primeros judíos de la primera sección eran circuncisos, los segundos podrían serlo o no, y los terceros serán los que quizás ya les gustaba la religión judía, iban ahí, pero no pertenecían. O sea, de nacimiento, de bautismo y todo eso, ¿no? Entonces, al ver eso, Pablo dice, a ver, esta división dentro de la sinagoga, acá en la iglesia,
la quisieron poner igual, los nacidos cristianos y todo eso. Pablo dice, no, 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 no. Todos somos igual en Cristo. Ya no hay judíos, ni gentiles, ni esto y lo otro. Todos somos iguales. O sea que ya el de la banca de mero atrás, que no es judío circunciso, se puede sentar enfrente con el judío que es circunciso. Entonces, y el circunciso puede sentarse atrás con el que no es circunciso. Todos somos iguales en Cristo. Y una pregunta, señor Pablo, bueno, ya antes de que Pablo los ponga todos iguales, cuando todavía está la división, ¿dónde estaban las mujeres? Porque un día escuché que la mujer estaba como más atrás en la sinagoga, como que era la última que se podía sentar, o sea, las mujeres, el espacio de las mujeres. No tenían mucha actividad en las sinagogas. Recuerden que en el templo sí, hay el atrio o el patio de las mujeres, hay el patio de los gentiles, hay el patio de los judíos, es decir, de los circuncisos. ¿Sí? Sí, Entonces, porque cuando hace la curación el Señor Jesús, la mujer que estaba encorvada, la encontró en la sinagoga, ¿cierto? Entonces, escuché, ahí fue cuando escuché en la enseñanza, de que ella, porque dice que o sea, ella no se había acercado y Jesús dice, la llama, creo, pero no me acuerdo bien exactamente de la cita bíblica, pero a la persona que estaba explicando o que explicó un poquito al respecto, eso dijo como que estaba en una área donde las mujeres no tenían, o sea, como, ¿cómo se dice? Como separadas, pues, como... sí, separadas del resto, porque eran puros hombres los que estaban dentro de la sinagoga. Pero sin embargo, la enseñanza en la casa o la crianza del hijo se le adjudicaba era responsabilidad de de, la... de la madre. Bueno, actualmente creo que en la parte judía las mujeres no están con los hombres. No, no se sentaban en el mismo lugar de los hombres. No No, digo actualmente, creo que los Tampoco. hombres están por un lado, entonces creo que es normal, como dice Mario, que hayan estado en otros patios o en algún lugar. No creo que hayan estado sentadas con los hombres, es lo que pienso, ¿no? No sé. Sí, o sea, era lo que preguntaba, ¿en qué lugar están ellas? Porque sí, era lo que había escuchado, que no están, no es como si vamos a misa y ahí agarramos el lugar en la banca, no. O sea, y también, bueno, sí, en las sinagogas actuales también, o sea, las mujeres se sientan hasta atrás. Entonces era lo mismo que pasaba en ese tiempo también, era hasta atrás. He escuchado por un documental por ahí que vi que en este tiempo actual, no sé si era lo mismo antes, es como para que ellos no se distraigan, entonces las mujeres van atrás, pero a lo mejor en este tiempo no era por esto, sino era porque la mujer no tenía pues no tenía ningún valor realmente. Era, sí, dentro de un establishment jerárquico, no. No tenían una posición, ¿no? posición. Y si recuerdan todavía, quizás muchos de nosotros fuimos niños, a un lado las mujeres, a otro lado los hombres en misa. La misma costumbre judía. Sí. A los niños se les permitía, o niñas, se les permitía estar en ambos lados, pero los adultos varones para un lado, y adultos o adolescentes ya, y adultos mujeres a otro lado. Gracias. De ahí viene la costumbre. Como que tiene cara de decir algo, Luis. En mi pueblo era así cuando yo crecí. Las mujeres en la mitad de la iglesia, el lado izquierdo, y los hombres al lado derecho. Y efectivamente los niños podían estar en ambos lados. Quería decir eso. Y quería decir algo con respecto a María Santísima. María Santísima no era una mujer ignorante en la teología judía. Tenemos que entender que ella era una israelita que conocía
perfectamente las escrituras del Antiguo Testamento. Y cuando ella sabía positivamente que venía un Salvador, entonces cuando le toca a ella encarar esa situación, dijo, bueno, esto es. Entonces María Santísima, a pesar de que era una joven, no era una mujer ignorante, una pobre campesina de Nazaret, ¿verdad? Aunque estaba yo leyendo que Nazaret era el pueblo romano más alfabetizado, fue la región esa de Palestina, ¿verdad? Haber sido, creo yo, por la misma influencia del Antiguo Testamento, de que había que estudiar para leer las escrituras, la Torá, ¿no? Había que estudiar y estar preparado, había que ser alfabetizado por lo menos. Pero en la historia del Imperio Romano, efectivamente, el pueblo judío era de los súbditos más alfabetizados. Eso que es lo que yo quería decir. Y respecto a Pablo de Tarso, pienso que sí conoció a María Santísima porque él era muy amigo estaba muy pegado con los apóstoles, con San Pedro. Y yo creo que María Santísima no se fue al cielo tan rápidamente después de que Jesús murió. Y posiblemente, si no recibió instrucción de ella, a lo mejor sí sabía quién era madre del Salvador. Oh, sí, yo decía antes de que su conversión, pero después supongo que sí, por la relación también que él tenía con los demás apóstoles. ¿Sí? No tenemos datos, yo no tengo datos que haya sido muy, pero por la cercanía, ¿no? Tuvieron que presentarse un momento a Ujú. conocerla porque pues hubo mucha convivencia entre ellos y dónde sacar vamos a decir, vamos a decir, dónde beber del néctar de la misma historia, pues de la misma, quien lo vivió, de María. De ellos o sea, no había de otra, es la única. Pero son temas interesantes, ya casi nos sale el sol. Sí. Ya sale- Gracias, muchas gracias. Son temas interesantes y pero gracias por escucharme también y por aguantar. Aunque No, pues gracias a usted por la Gracias a usted. formación que nos da. De veras, esto es oro molido. Es una formación que, además que es muy amena, me agrada mucho porque está en la historia de la salvación. Lástima que cuando yo tomé el taller ya habían pasado creo que 2 o 3 clases. Entonces, para la próxima vez ahí me apunta ya si va a dar otra vez la clase. sí, para sí, del Antiguo Testamento, sí, claro. Y pueden cuando les llegue ahí el video, pueden distribuirlo donde quieran, ¿no? Cualquiera que quiera escuchar. Yo puse el anuncio y el link de Zoom en diferentes páginas católicas de Facebook, pero no, nadie me entró, ¿no? Entonces, Yo hice lo mismo, le mandé a mucha gente conocida, a la gente que yo considero que está interesada pero no veo a nadie, tengo que llamarle la atención mañana. me jala las orejas. No, no se crea. Este, pues Y mire, hermanito Mario, dígame. y bendito sea Dios, yo invité como, ¿sí me escucha? Sí, Sí, sí. Yo invité como yo creo unas 60 personas, pero mire, los privilegiados aquí están, la hermanita Anita, el hermanito Luis y la hermanita Cristina. 3, imagínense, qué regalo para Dios. Son los privilegiados. Ujú. Sí, gracias, Las Candy, de por la California, que todavía solamente también sí. están nuestras La hermanitas invitación allá de en Utah. Dios, la invitación de Dios les llegó. Dicen Gloria a también que Dios. muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿no? Sí, así parece que es. Qué Yo interesante. pienso que antes que regalo para Dios, es regalo para nosotros. Amén. Sí, tienes razón. Aunque si hermanito Luis se andaba haciendo del rogar. No me esté desprestigiando Pero aquí en bendito sea público. Dios, que al final que mire, Ya cayó. ahí está. Bendito Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Qué Vamos a Gloria a tratar Dios. de conseguirle las clases que no estuvo al hermanito Luis. Por Y que se favor. ponga corriente, sí. Pues ya Gracias. que hasta ahí, señora Candy, nos da la oración final.
Ya aprovechando. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y Amén. del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Dios, queremos darte gracias por todo tu mensaje, por toda tu enseñanza, por tu alimento de vida que nos das. Que no es el pan de la carne, Padre Santo, pero es el pan del Espíritu. Y tú nos lo provees mediante el hermano Mario y cada uno de los hermanitos que estamos aquí presentes, Padre Dios, que tú nos das esa probadita de tu misericordia y paz en nuestro corazón. Nos encomendamos a ti para que esto que escuchamos y esto de lo que nos alimentamos sea para pasar tu mensaje para tu honra y tu gloria. Nos ponemos en tus benditas manos desde este momento y a todos nuestros familiares, vecinos, amigos, conocidos, para que mandes tu bendición y derrames tus gracias. Tu preciosa sangre nos cubra, nos bañe con tu espíritu, Padre bendito, y nos proteja de todo mal, de todo peligro y de toda acechanza. Cúbrenos, Padre Santo, con ese espíritu que solo viene de ti, en nuestra alma y en nuestro espíritu de humanos, para podernos asemejar un poquitito a ti, Padre bendito. Que somos a tu imagen y semejanza, y nos cuesta mucho y nos falta mucho para lograrlo, pero con tu bendición podemos tener un reflejito pequeño, aunque sea, Padre bendito, para dar luz en donde hay la oscuridad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Hijo Jesucristo, de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias a todos. Gracias, Candy. Buenas noches. Igualmente. Feliz noche para todos. Un abrazo. Gracias.